Génesis 11, 27. Continuamos con nuestra serie volviendo al principio en nuestro libro de Génesis. Entonces hoy nos toca introducir a un personaje bastante importante en la historia cristiana y en la historia del mundo, y es el nombre como lo conocemos como Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe. Es un hombre que el Nuevo Testamento le dedica bastante tiempo a Abraham por ser el padre de la fe. Ha sido el hombre con más fe en la humanidad. Ha sido el hombre que ha sido un ejemplo a seguir en fe. El padre Abraham. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por los hermanos que se van conectando en este momento. Gracias, Padre, por esta tu palabra, porque tenemos la oportunidad de abrirla ahora mismo. Tenemos la oportunidad de estudiarla por ahora. Pero te damos gracias porque tú nos has traído hasta este momento. Tú has preparado nuestros corazones, Señor. Permite que tu palabra caiga en nuestros corazones como un terreno fértil y que dé fruto al 100%, Señor. Nos ponemos en disposición de escucharte, en disposición de obedecerte, en disposición de agradarte, en disposición de adorarte, Señor. Limpia nuestro corazón, ayúdanos a poder salir por esa puerta de una forma diferente a como entramos, Dios. Que tu palabra sea lumbrera en nuestro corazón, que sea lumbrera en nuestra mente y que ella nos ayude y nos guíe, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo, gracias por este templo que tenemos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues como decía en la breve introducción, lo que veremos hoy es Abraham, un ejemplo de caminar en fe, algo que tú y yo necesitamos constantemente, y más cuando vemos que los tiempos se van poniendo más peligrosos y se van poniendo más difíciles. Nosotros debemos aprender a caminar creyéndole a Dios y no apoyado en nuestra propia prudencia, porque nuestra prudencia ha sido corrompida, nuestros propios deseos han sido corrompidos, y en medio de las dificultades nosotros podríamos tomar una decisión que puede ser dañina para mí o dañina para personas que estén a mi alrededor. Por eso, en tiempos difíciles, lo que nosotros necesitamos hacer es confiar en la voluntad, confiar en la palabra de Dios. Y prácticamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Solo lo dije de una forma resumida, pero lo vamos a ver ahora en el texto que vamos a estudiar. Si sabemos que Abraham es un hombre de fe ejemplar, mira cómo lo dice en Hebreo 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham tomó su familia y se fue a un lugar que no sabía a dónde iba. Pero me gustaría que podamos observar un detalle importantísimo de la vida de Abraham que casi nunca se menciona. El cuadro familiar de Abraham no fue un cuadro ejemplar. A pesar de que la fe de Abraham sí es ejemplar para nosotros, el cuadro familiar de Abraham no es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque vemos que Abraham fue criado en un ambiente idólatra. Dice el versículo 27 de Génesis 11, donde estamos, puedo observarlo. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Pero Josué 24:2 nos habla sobre este Taré, que es el padre de Abraham. Mire lo que dice en Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que la familia de Abraham era idólatra. De este gran hombre de fe podemos ver que su linaje no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Sus padres no le daban la enseñanza correcta porque eran idólatras. Pero además de que Abraham fue criado en un ambiente idólatra, Abraham perdió a un hermano, versículo 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de nacimiento de Ur de los caldeos. Así que Abraham viene de una descendencia idólatra, así que Abraham tuvo que ver el fallecimiento de su hermano y criar a su hijo Lot. Además, la descendencia de Abraham se veía en peligro. Versículo 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres,
El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. El 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Es decir, estás viendo el contexto de Abraham. ¿De qué familia viene Abraham? Abraham viene de familia idólatra. Acababa de perder un hermano. Se casó con una mujer estéril que no le va a prometer descendencia. En ese contexto es que viene el padre Abraham. Dice el 31. Y tomó tarea Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero no solamente esto, sino que Abraham ahora tuvo que dejar atrás a su padre para poder avanzar en el propósito de vida. Abraham tenía que llegar a Canaán, ya había sufrido las pérdidas, no tenía mucha esperanza sobre su futuro, pero ahora fallece su padre. Su padre, cabeza de hogar, que se había llevado a su hijo Lot. Ahora vemos aquí en el versículo 32, dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Así que el ejemplo de la familia de Harán no es un buen ejemplo. Abraham no viene del cuadro familiar perfecto, donde todos eran cristianos, por traerlo a nuestros tiempos. Abraham no viene en este contexto que podemos ver hoy, que mi madre era cristiana, mi padre era cristiano. Abraham viene de un mal ejemplo. Hechos 2 al 4 nos dice, y él, es decir Esteban, dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis. Si nosotros podemos entender que el contexto de Abraham no fue el más genuino, no fue el más idóneo, entonces cuando Dios llama ahora a Abraham, no tiene que ver por la fuerza de Abraham, no tiene que ver porque Abraham fue un hombre muy bueno. Abraham respondió al llamado de Dios, lo que significa que para usted y yo poder responder en fe, primero Dios tiene que hablarnos. Usted no va a responder en fe a Dios si Dios no le habla. Primero tenemos que escuchar a Dios para poder responder en fe. Abraham es un ejemplo de caminar en fe porque escuchó la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y eso es importante que lo tengamos hoy día, porque pudiéramos pensar que Dios me ha llamado por mi gran capacidad, que Dios me ha llamado a servirle porque yo soy demasiado bueno. Pero el ejemplo de Abraham, que es el hombre con más fe en la tierra, nos dice que vino de una familia no muy buena. Él no fue el hombre ejemplar. Él se convirtió en el hombre ejemplar cuando comenzó a escuchar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 2, capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, que Dios le habló. Dios le habló a Abraham. El llamado de Abraham no dependía de su obediencia, sino de la fidelidad de Dios. El llamado de Dios en tu vida y en la mía depende de lo que Dios dice, no por tu capacidad. Mira cómo lo dice, cómo continúa diciendo el versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Escucha aquí énfasis. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que el llamado depende de lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es: Abraham, te voy a cargar, te voy a sostener, haré tu nombre grande, te llevaré, nadie podrá hacerte daño, nadie podrá hacerte frente. Confía en mis palabras. El llamado no tiene que ver contigo, tiene que ver con el que llamó, porque Él es fiel en cumplirlo. Santiago 2:26 dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. No importaba que Abraham hubiese escuchado, si Abraham no pone en acción lo que escuchó,
hubiese sido fe muerta. ¿Por qué cobró sentido? Bueno, porque el llamado de Abraham ameritaba una respuesta para que sea en fe. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Note, Abraham actuó en fe después que Dios le dijo. Y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham Sarai su mujer y lo dijo a su hermano: todos tus bienes que habéis ganado y la persona que habéis adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, Entonces, amados, el llamado de Abraham meritaba una respuesta de fe. Pero note aquí que cuando Abraham ya se ha dispuesto a salir, lo primero que se encuentra es que la tierra que Dios le va a dar está habitada por personas. Este sería el primer tropiezo donde pudiera flaquear su fe. Porque Dios, tú me has dicho que deje mi familia, que deje mi parentela, que deje todo a una tierra que yo desconozco. Y cuando llego a la tierra, ya está poblada por más personas. Pero Dios nunca nos deja solos. Así como el llamado fue por la voluntad de Dios, la respuesta es basada en las palabras de Dios. En las circunstancias de nuestra vida, nosotros debemos basar es en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Es en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que me va a llevar, Él me va a llevar. Si Dios dijo que me va a proteger, Él me va a proteger. Abraham depende de la palabra en los momentos difíciles, al igual como usted y yo necesitamos depender en la palabra de Dios en los momentos difíciles. Miren el versículo 7, cuando dice que, y el cananeo estaba entonces en la tierra, el versículo 7 inmediatamente dice, y apareció Jehová. Dios siempre llega a tiempo. Cuando podía haber el espacio de poder dudar, Dios apareció. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo otra vez la palabra de Dios: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? A respuesta a la palabra de Dios, y edificó allí un altar para Jehová, a quien le había aparecido. Otra vez Abraham responde de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que escucha de parte de Dios. Amados hermanos, ¿qué tan difícil se nos presenta la circunstancia a nosotros hoy día, que ahora en el 2021 todos sabemos? Todos lo podemos hablar en susurros, que sabemos que en el 2021 las cosas van a apretar, no solamente para el mundo cristiano, sino para toda la sociedad. Va a apretar la economía. Se está hablando de una cepa que ya entró aquí al país incluso. ¿En quién vamos a confiar tú y yo? ¿En qué vamos a confiar tú y yo? Porque Abraham confiaba en la palabra de Dios y era guiado por la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos estudio los miércoles, ¿por qué no te vemos ahí? Pero tenemos estudio los sábados, ¿por qué no te vemos ahí? Abraham edificaba un altar cuando escuchaba la palabra de Dios. Pero también, no solamente en los momentos difíciles Abraham iba a buscar a Dios, sino que también depende de la palabra de Dios. En cada decisión que Abraham tenía, dependía de la palabra de Dios. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó altar allí a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Note, aquí no había ningún problema. Ya a la hora edificó el altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negué. Así que tú y yo dependemos de la palabra de Dios, no solamente los domingos. Tú y yo dependemos de la palabra de Dios a diario. Esto es un constante. Anhelar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede guiarnos. Nosotros por nuestra propia voluntad vamos a fallarle a Dios. Necesitamos tener hambre profunda por la palabra de Dios. Pero haciendo Abraham un hombre con tanta fe, que lo ha mostrado hasta aquí, que abandonó todo, que viene de un contexto muy terrible familiar, pero que ahora ha emprendido su jornada confiando en Dios, no confiando en su palabra. También Abraham tiene momentos de flaqueza, lo cual tiene que decirnos a nosotros que si Abraham fue el hombre con mayor fe en la tierra, deberíamos aprender del ejemplo de él y no confiar en nuestra propia prudencia, porque Abraham se pudo haber parado y decir: pero míralo ahí, Dios me escogió a mí,
es por mi gran capacidad, yo puedo salir ahora y llevarme el mundo por delante. Pero justamente ese pensamiento es el que te hará tropezar, es el que te hará flaquear. El que esté firme, mire que no caiga. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y con esta pregunta quiero desarrollar los próximos versículos de Dios. ¿Qué ocurre cuando yo decido, Señor, mira lo que tú me dijiste, está muy bonito, pero ahora la circunstancia, el 2021 ha sido demasiado fuerte para mi vida, yo decido caminar bajo mi propia voluntad y apartarme un poquito de lo que tú has dicho? ¿Qué ocurre cuando no camino a la manera de Dios? Caminar ahora es otro. Ya no voy de acuerdo a la palabra de Dios. Parece muy lógico, pero es necesario que lo escuchemos. Cuando inmediatamente llegan los problemas, al desviarme del camino de Dios, mi camino obviamente, lógico, se irán por otro lado. ¿Y qué yo tengo que hacer entonces para caminar con Dios otra vez? Volverme. ¿Y qué significa eso en la Biblia? Arrepentirme. Dios está aquí y yo estoy tomando mis propias decisiones y yo voy para allá. Y yo debo volverme a hacerlo a la manera de Dios, no a mi manera. Versículo 10, repito, cuando se presentan las situaciones, inmediatamente los cristianos se embalan. El juidero. Y eso lo podemos ver en nuestro contexto. Y no tengo que hablar mucho del tema porque se sabe que la pandemia ha dado a relucir la evidencia del corazón de los cristianos. Se ha dado a relucir, seamos honestos. Ahora son menos los cristianos que asisten a la congregación. El segundo culto está más lleno. Hoy hay más personas. En el primero estábamos los que estábamos sirviendo y 2 o 3 personas. Y las esposas de los que estaban sirviendo. Pero ahora llegaron un poquito más. Pero aún así somos una congregación de 70 hermanos. Sabemos que ahora mismo hay muchos que no han venido porque están afligidos de salud. Lo sabemos, está bien. Pero ¿y los miércoles? ¿Es desde tu casa? ¿Enciendo el celular, la computadora? ¿Y los sábados? La palabra del Señor está siendo expuesta. Si no te nutres de la palabra de Dios, te nutres de tu propia prudencia, te nutres de tu propia sabiduría. Miren lo que hizo Abraham. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Problema. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Abraham, te llamé para que fueras a Canaán. Yo entiendo que hubo una necesidad grave y debiste moverte. Pero el texto me dice que Abraham se quedó a morar en Egipto. No fue de pasada. Dios, yo sé que la situación está difícil. Yo voy para Egipto porque allá hay mucho alimento. Es de pasada solamente. Pero yo sigo confiando en ti. Abraham dejó de confiar en Dios cuando llegó la situación. Fue para Egipto porque allá hay alimento y ellos me van a proveer de alimento. Pero Dios te dijo que te bendeciré, que yo no te dejaré caer, que te protegeré, que te guardaré, que te libraré del mal. Abraham decidió morar en Egipto porque dejó de confiar en Dios, comenzó a flaquear, porque era grande, dice el texto, el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham no dijo mentira, porque Sarai era su media hermana. En la resolución de la situación, cuando ya nosotros hemos decidido emprender por nuestra propia fuerza, ahora tenemos que vernos con el problema con nuestras propias fuerzas. Y fue otra vez dije Adán, en el primer culto también dije Adán. Otra vez Abraham falla aquí. Mira cómo dice en el versículo 13: ahora pues di que eres mi hermana. Por eso decía, él no dijo mentira, era su media hermana. Pero mira el problema donde lo dice: para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya. Pausa ahí. ¿Acaso Dios no te dijo que vas a vivir por causa de mí? ¿Acaso no te dijo Dios que tú vas a ir delante y que te voy a guardar y te voy a proteger? Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Abraham ahora colocó la confianza en su mujer. ¿Ves lo que ocurre cuando me aparto del Señor? Comienzo a tomar decisiones de acuerdo a mi propia prudencia. Comienzo ahora a tener que defenderme con mis propias fuerzas, porque ya no estoy confiando en Dios. Ahora confío en mi propia prudencia. Para que me vaya bien por causa tuya
y viva mi alma por causa de ti. No es por causa tuya, Sarai, que voy a vivir, es por causa de Jehová, porque Él lo dijo. Es confiando en su palabra que tú y yo vamos a poder prevalecer en los momentos difíciles. Si nosotros no tenemos cercanía, si no tenemos hambre por su palabra, si no nos dedicamos a estudiarla, a escudriñarla, a hacer cultos familiares donde podamos enseñar la palabra de Dios, cuando venga la aflicción, por su casa vendrá el juidero. Usted no se está preparando. Es por su casa que inicia el corredero. Porque no te estás preparando. Ojo, no estoy diciendo que nosotros no tengamos capacidad de resolver los problemas. Nosotros tenemos capacidad y glorificamos a Dios porque Él nos la ha dado. Él nos dio la capacidad para la resolución de los problemas o conflictos. Pero nuestra capacidad es imperfecta. Nota como dice en el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden. Yo me voy al versículo, en el versículo 15. Ojo, recalco, ojo, tenemos mucha capacidad de resolución, pero no es perfecta. Versículo 15, este es el versículo. También la vieron los príncipes del faraón, es decir, a Sarai y su mujer. También la vieron los príncipes del faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Ahora Abraham, por la decisión que tomó, está siendo bendecido. Mira cómo lo dice en el texto: hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea que la decisión que tomó Abraham sí le trajo bendición. El problema es que cuando nosotros nos vamos por nuestra propia decisión, por nuestros propios deseos, nosotros haremos caer a alguien en medio de eso. Caemos nosotros o cae alguien. Por eso, nuestra resolución de problemas, nuestra capacidad para resolver los problemas son buenos, pero no son perfectos. Por eso no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Así que aquí hubo una persona que recibió. Recordemos que Dios puede ver el futuro. Nuestra visión de la realidad es limitada. Nosotros no sabemos qué va a deparar mañana, pero Dios sí lo sabe, por eso Él permite. Dios tenía que proteger a Sarai y Abraham, porque de Sarai y de Abraham nacería el Mesías que hoy día nos va a bendecir a ti y a mí, y se va a cumplir la profecía donde en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que preservando a Sarai y preservando a Abraham, estaba preservando tu vida, estaba preservando mi vida en Cristo Jesús. Por eso, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, Abraham. Pero tú depositaste la mujer, como fue en ella, depositaste la confianza en ella y te desviaste de depositar la confianza en Dios. No depositemos nuestra confianza en las circunstancias, porque son pasajeras. No la depositemos en nuestra propia prudencia, porque nos puede engañar. Es solamente confiando en Dios. Y siendo Abraham el ejemplo más grande de caminar en fe, nos deja dicho a nosotros que también se flaquea. Y tú y yo necesitamos fortaleza. Tú y yo necesitamos a Dios. Necesitamos la palabra de Dios. El tú decir o el tú no estar donde está la palabra de Dios, lo que quiere decir es una autonomía de tu parte demasiado grande. Tú confías demasiado en ti y no confías en la palabra de Dios. Esa es la razón final por la cual tú no buscas con hambre la palabra de Dios. Es porque tú estás confiando en ti. Es porque tú dices, yo puedo hoy. Pero el que dice yo no puedo, va todos los días, en la mañana y en la tarde. La lee en la mañana y la medita en el transcurso del día. Y en la noche antes de acostarse la abre con su familia, porque sabe que no puede vivir sin la palabra de Dios. Lo que sostuvo a Abraham fue la gracia de Dios, no su fuerza, porque lo vemos como falló con su fuerza. Lo que sostuvo a Abraham y lo que te sostiene a ti y me sostiene a mí es la gracia de Dios, lo que Él ha dicho. Que aunque se levante la puerta del infierno, la iglesia prevalecerá.
frente a las puertas del infierno. Si tú no confías en eso, el 2021 te va a acabar. El coronavirus te va a hacer un temor tremendo y no vas a poder caminar confiando en Dios. La fe viene por el oír. Vas a responder de acuerdo a la palabra de Dios cuando tú te alinees a la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo vas a responder? Abraham respondió cuando escuchó la palabra de Dios. Él escuchó, y para que la fe no sea muerta, él obró basado en lo que escuchó. Necesitamos urgentemente estar en la presencia de Dios, en su palabra. No confiemos en nuestra propia prudencia. Nuestros deseos han sido corrompidos. Nuestra propia prudencia nos va a llevar por un abismo que va a destruir las personas que están a nuestro alrededor, inclusive hasta nuestra propia vida. Necesitamos, por tanto, tú que estás aquí y yo que estoy acá, debemos reconocer que Dios nos llama por su gracia, no por nuestros méritos. Si Dios nos llamó sin tener nada, Él espera que así, sin nada, confiemos en Él, porque cuando confiamos en Él lo tenemos todo. Dios espera que respondamos en fe, es decir, confiando en Dios, confiando en su gracia que Él nos sostiene, no en nuestras capacidades. Basta ya de tomar decisiones por tu propia cuenta. Si te vas a tomar una decisión importante en tu vida, pon a Dios primero. Piensa cómo puedes glorificar a Dios por medio de esta decisión. No lo hagas más por tu fuerza, porque te vas a ir por un barranco. Te lo puedo decir en un tono más amable. No lo hagas en tu propia fuerza, porque te vas a ir por un barranco. Te vas a desplomar. Necesitamos la palabra de Dios. Es ella la única que puede guiarnos. Es ella la que puede alentarnos y darnos la fuerza. Dios desea que caminemos en dependencia de Él en todas las circunstancias, no cuando te vaya mal. Es en todas las circunstancias. Cuando Cristo venga, encontrará fe en la tierra. Esos que tienen fe se alimentan constantemente de la palabra de Dios. Los que no tienen fe no le interesan ni se alimentan de la palabra de Dios, porque ellos entienden que son muy capaces de poder resolverlo. Dios desea que caminemos en dependencia de Él en todas las circunstancias de la vida, no en nuestra propia prudencia. Lo he repetido varias veces. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El texto no está diciendo con la mitad de tu corazón que confíes en Jehová. Está diciendo completamente, toda tu confianza. Lo que está diciendo el texto es: desconfía de ti y confía en Jehová. Parafraseado. Confía en Jehová con todo tu corazón y no apoyes tus decisiones en tu propia prudencia, en tus propias decisiones. Abraham confió, pero también flaqueó. Pero el llamado de esta mañana es que tú y yo confiemos. Confía en Dios. Abraham, el padre de la fe, fue en obediencia a Dios, pero también tú y yo tenemos que reconocer que siendo Él el padre de la fe, flaqueó, y tú y yo podemos también flaquear. El que esté firme, mire que no caiga. Mantengámonos fortalecidos en el Señor. Mira cómo dice Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en alguno de tus caminos. No, el texto dice: reconócelo en todos tus caminos. Abraham, cuando estaba en el camino, hacía un altar y reconocía que Jehová lo había traído hasta aquí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios buscará la forma de hacernos volver al camino. El versículo 18 hasta el 20 para ir terminando. Dios buscará la forma, y eso es lo bueno y lo hermoso de nuestro Dios, que si nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones, hemos escogido ir por un camino que no es el correcto,
Dios lo va a hacer amablemente o lo va a hacer fuertemente. Mire cómo termina la historia. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y su mujer con todo lo que tenía. Entonces Abraham ahora cogió el camino correcto. Se fue de Egipto en busca de la tierra prometida. Tú y yo necesitamos ser confrontados muchas veces por Dios para que Dios nos enderece nuestras veredas. Basta ya de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Si seguimos tomando decisiones por nuestra propia cuenta, nos va a ir mal. Por tanto, les esperamos el próximo miércoles en nuestro estudio bíblico que estamos haciendo, que la intención de esto es poder edificarnos y crecer en la palabra de Dios. Los jóvenes tenemos estudio los sábados. O sea, no es por falta de palabra. Y también te insto a que tengas un estudio familiar con tu familia los días de semana. Lleva la palabra de Dios, que es ella la que nos va a sostener. Enséñale a tus hijos a confiar en Dios, no a confiar en su prudencia. Si lo amas a tus hijos, si los quieres ver prosperar, si los quieres ver crecer, instale a que amen la palabra de Dios. Pero tú ama la palabra de Dios. Tú sé el primer ejemplo en amar la palabra de Dios. Muéstrale a tus hijos, a tus familias, a todo lo que están a tu alrededor, que tú amas la palabra de Dios y que tú estás primero que todos escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por este ejemplo de Abraham. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder obedecer así como Abraham obedeció, a confiar en tu palabra porque ella es verdad, porque tú traes luz por medio de ella, tú traes convencimiento por medio de ella, Señor. Si te hemos fallado, ayúdanos humildemente a arrepentirnos y volver a tus caminos. Gracias por tenernos paciencia. Gracias por cuidarnos en todo momento, aún hayamos tomado una mala decisión. Tú siempre estás en control de todo, tú siempre nos guardas, tú siempre nos guías. Confiamos en tu palabra. Ayúdanos. Haz como cuando un niño recién nacido nace, que tiene ese apetito de beber leche. Haznos en nosotros que tengamos ese mismo apetito por tu palabra, que podamos vernos con ella todos los días, que tú pongas una hambre increíble en nosotros, Señor, de tu palabra, Señor, y bendícenos por medio de ella. Ayúdanos a poder entenderla, danos entendimiento para poder gozarnos en ella, Dios, ayúdanos a confiar en ti. Quita todo, Señor, lo que nosotros podamos haber confiado y deja que nosotros podamos confiar únicamente en ti. Te damos gracias en esta mañana, bendícenos, guárdanos y líbranos del mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.